Muy buenas tardes, jóvenes de segundo básico. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Si recordarán ustedes, estuvimos viendo algunas características físicas del continente americano. Ya vimos otras características y el día de hoy vamos a conocer las características de la población del continente americano. Recordemos que prácticamente al inicio en esta región existían lo que son los grupos aborígenes, o sea, los nativos. En este caso podemos hablar de tres grupos aborígenes que han marcado la historia en el continente americano, que es la cultura, en este caso, maya, azteca y la cultura inca, ¿verdad? Son aquellas que lograron grandes civilizaciones, grandes hazañas también dentro de la historia, dentro de la astronomía, dentro de la matemática, dentro del lenguaje, y por eso se le conoce, ¿verdad?, como grandes culturas que marcaron la historia del ser humano. En donde cuando llegó Cristóbal Colón en el año de 1492 empezaron estos cambios en el territorio americano, en donde llegaron ciertos grupos. Por ejemplo, tenemos aquí las personas que venían acompañadas de este personaje, Cristóbal Colón. Si ustedes se recordarán, fue la persona que descubrió en este caso América, ¿verdad? En donde traían cierto grupo de personas dentro de las embarcaciones, no solo eran españoles, estaban los españoles, los portugueses, los ingleses y franceses, los holandeses y esclavos africanos. Entonces, vamos a ver la distribución de estas personas, cómo se quedaron en nuestro continente, y por relación a esto es de que hoy en día se puede marcar algunas características de la población en Guatemala, por ejemplo, en América. Por ejemplo, españoles. Los españoles se quedaron desde México hacia el sur de América. Recordemos que aquí fue donde se llevó a cabo el periodo de conquista, colonización de las regiones. Tenemos que los portugueses se quedaron en Brasil, los ingleses y franceses en Norteamérica, los holandeses en el Mar Caribe y Guayanas, mientras que los esclavos africanos venían en las embarcaciones también, ¿verdad?, para que vinieran a hacer el trabajo, en donde se ubicaron, por ejemplo, en Brasil, en el sur de Estados Unidos, en las islas caribeñas o del Caribe, y en la parte de América del Sur, en donde también se crearon nuevos grupos. Por ejemplo, ¿verdad? En este caso nosotros tenemos aquí en Guatemala un grupo de estas personas, de los esclavos africanos, y ustedes recordarán muy bien quiénes son. Entonces es por ello que podemos decir que la población en América es rica y es muy variada, ¿verdad?, por cuestiones de mezcla de razas dentro de nuestro territorio. Acá tenemos algunas imágenes en donde nosotros podemos ver la diferencia de algunos rasgos físicos, como por ejemplo, ¿verdad? No sé si se logra observar, pero aquí tenemos personas con una tez de color diferente, o sea, el color de piel, ¿verdad? Algunas personas morenas, blancas, trigueñas, algunas personas que son de pelo liso, colocho. En este caso tenemos pelos de color claro, en este caso oscuro, en donde podemos ver la diferencia, pero es por la infinidad de mezcla de razas que hubo dentro de nuestro territorio. Acá tenemos otra imagen que representa lo mismo, ¿verdad? La diversidad, en este caso, de la población. Entonces podemos decir que las características de la población de América, ¿verdad?, pueden ser muchas, en las cuales la base la fundamentamos en estos aspectos. América Latina, ¿verdad?, se conoce como los países que hablan, en este caso, los idiomas derivados del latín, y América anglosajona, recordemos que son los países que son derivados del, en este caso, inglés. Vieran ustedes que de alguna manera
podemos decir que América se deriva o se divide en estas dos diferencias, ¿verdad? De idiomas. Es por ello que podemos ubicar aquí entonces en América Latina aquellos países como por ejemplo que hablan el español. Ustedes saben que hay varios países, en este caso podemos mencionar los idiomas que se derivan también del latín, que es por ejemplo el español, el portugués, ¿verdad? El francés. Podemos hablar de América Central, que es una parte de la región en donde se habla esto, América del Sur, el Caribe. Prácticamente esos fueron los idiomas que fueron los más utilizados por los españoles cuando llegaron a nuestros territorios. Mientras que América anglosajona, ¿verdad? Aquí tenemos entonces, dice que son los países norteamericanos. En este caso podemos mencionar a Estados Unidos y Canadá, que son los que más dominan el inglés, aunque también recordemos que en Canadá se habla también lo que es el idioma francés. Entonces estos son los derivados de la América anglosajona, o sea, de los que hablan el inglés y que de alguna manera tienen cierta similitud en costumbres. Ahora tenemos aquí algo que dice, ¿verdad? En vías de desarrollo y alto grado de desarrollo. Lamentablemente también se ha dividido la población en estos dos aspectos. Hablando de los países latinoamericanos, se van en vía de desarrollo, mientras que América anglosajona son países de alto grado de desarrollo, y podemos agregar lo económico, ¿verdad? Que es lo que viene a catalogar a un país desarrollado y un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, como lo menciona en esta parte. Entonces, esas son las características de la población respecto a la historia, a los cambios que existieron en nuestro país, y el efecto ahora es la diversidad cultural que existe en nuestro continente, y la riqueza que existe también de historia y de la diversidad de la población en nuestro continente. Entonces, espero que haya quedado un poquito más extenso el tema, ¿verdad? Y que sobre todo conozcamos también por qué se le dice latín, por qué anglosajona, y cuáles fueron en este caso podríamos decir las personas que vinieron, y ya tenemos un listado, ¿verdad? En donde hablamos de españoles, portugueses, ingleses, franceses, holandeses, esclavos africanos, que de ellos entonces se generó lo que hoy en día conocemos población de América en el mundo. Entonces, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima clase.